Iniciamos Justicia y Transparencia con un invitado, el doctor Daniel Burke. Daniel, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Muchas gracias. Daniel es presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires, el organismo encargado de cuidar a los profesionales del derecho cuando dejan de trabajar y aspiran a vivir más tranquilos, ¿no? Lejos de tribunales. ¿Cómo está la Caja hoy, Daniel? Bueno, por suerte nosotros creemos que está muy bien, ¿no? Hemos trabajado en estos últimos años, yo creo que hemos cambiado muchas cosas, lo cual es importante para nosotros. Y también poner en valor que es estar bien, ¿no? Porque muchas veces para algunos estar bien es cuánto es el valor de la jubilación, o estar bien es cuánto se paga por año para llegar a esa jubilación, pero nosotros creemos que implican un montón de cosas. De todas maneras, cuando hablamos de jubilaciones, y como empezaste el tema, sí es importante decir que nosotros, o sea, esta gestión comenzó estando yo al frente en el año 2014, a mitad del año 2014, y en el 2015, vamos a poner para tener una referencia de comienzo hasta hoy, el haber jubilatorio aumentó más de un 80%, lo cual es un número importante. Por ahí algunos jubilados digan, es poco todavía lo que ganamos, y puede ser, pero las cosas se van cambiando de a poco, las cosas se va haciendo el esfuerzo para llegar, se va haciendo el esfuerzo en un país que políticamente, económicamente, todos sabemos cómo va cambiando, y bueno, y los esfuerzos hay que hacerlos mayores. Pero bueno. Claro, porque tienen que ver, ¿no? A veces uno piensa por capas de la realidad y no ve la realidad en su conjunto. Si la economía va bien, las profesiones comienzan a ir bien, y entonces eso implica que a su vez los aportes, en fin, todo esto tiene que ver con la realidad, ¿no? Y sí, no podemos estar alejados de la realidad. Esto es así. El profesional, el otro día me hablaban un poco de la ley de honorarios. Y yo decía, ¿el honorario? Le recordamos a la gente, estuvo el doctor Sagüez el otro día, se acaba de aprobarse muy poco. Sí, ya está. La nueva ley de honorarios está en vigencia para los abogados en la provincia. Claro, ¿Y eso cómo repercute? Que creo que te vas a dirigir a eso. Sí, yo le dije directamente porque ya había visto el programa con el doctor Sagüez, lo había hablado, y bueno, lo mencionaba, pero claro, repercute ¿por qué? Porque el honorario es el salario del abogado. Y el aporte que hace el abogado para llegar a su jubilación el día de mañana o para cumplir con la cuota honoraria obligatoria es a través de la regulación de honorarios. Entonces es muy importante, porque si bien está la parte que aporta el colega, también está la parte que aporta la comunidad vinculada. Y cuando las regulaciones son mayores, el aporte es mayor, el ingreso a la caja es mayor y los beneficios, si las cosas andan bien económicamente, pueden ser mayores. Esto es directamente proporcional, no hay manera. O sea, la nueva ley, al tutelar las regulaciones de honorarios para que sean acordes con la realidad, esto repercute indirectamente o directamente en la caja, ¿verdad? Porque eso implica mayores aportes. Un mayor flujo. Claro, implica mayor ingreso de dinero, con lo cual hay mucho más para repartir y mucho más para hacer. Eso es importante, para nosotros es muy importante. ¿La caja tiene ya 70 años? 70 años cumple el 6 de noviembre. Ahora en noviembre. Ahora en noviembre cumple 70 años. Bueno, y la otra vez que estábamos acá también le decía que ayornándonos con tantos años hicimos un nuevo sistema de aporte con estamentos, un nuevo sistema inclusivo, hasta que se puede pagar en cuotas, si el afiliado lo quiere lo puede pagar en cuotas. O sea, la idea nuestra en todo este cambio... Más elástico, sí, digamos. La idea nuestra en todo esto es que se puede incluir al colega. Es más, de hecho, en estos últimos años hemos hecho 19.000 planes. 19.000 planes quiere decir 19.000 matriculados que se ponen al día o se van poniendo al día. Y ponerse al día no es ni más ni menos que poder tener las prestaciones que otorga la caja o las asignaciones, poder llegar a un préstamo, poder estar dentro del sistema de salud si lo quiere. Bueno, y estar cubierto en todas las contingencias. El tema préstamos, en definitiva, siendo abogado, estando matriculado y ejerciendo, abogada, se accede estando al día, estando con la CAO al día, o en un plan de pago en todo caso, uno puede acceder a los préstamos. CAO es la cuota anual obligatoria. Se paga por año. Que es la base. Es la base. Entonces,
estos préstamos que usted me preguntaba, hay distintos préstamos. Está para iniciación de carrera. Los abogados cuando tienen 1 año, 2 años, 3 años matriculados, se les da un incentivo, una ayuda para que tengan su estudio, para que puedan para formar. que arranquen. Para que arranquen. Que no es fácil. Para que arranquen. Que no es fácil. Después están los préstamos personales, los préstamos hipotecarios, préstamos incluso hasta para combatientes de Malvinas que tenemos, préstamos para jubilados. Bueno, hay distintos tipos de líneas de crédito que este año vamos a llegar a otorgar en el año unos 80 millones de pesos en préstamos. Ajá. Lo que es una buena cifra, y todo esto es ayuda al colega, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que nosotros de prestaciones jubilatorias, de pensiones y jubilaciones, pagamos por mes 100 millones de pesos. 100 millones. 100 millones de pesos por mes. Pero bueno, estamos mezclando un poco, no lo quiero mezclar. No, está bien, pero ¿y la diferencia? Pregunto para entenderlo. ¿La diferencia? ¿Se pagan 100 millones y ingresan 80 millones? No. 80 millones vamos a dar en préstamos este año. De préstamos 80 millones. Y 100 millones es lo que se paga mensualmente por haber jubilatorios. Esa es. Son cosas distintas. Se suman, pero son dos cosas distintas, claro. Son dos cosas distintas. Sí. Y están inaugurando, la Caja está inaugurando una nueva sede en Capital Federal. Estamos inaugurando una nueva sede. O en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, ¿no? sí, en Capital Federal estamos inaugurando una nueva sede, en la calle Viamonte, entre Uruguay y Talcahuano. Para nosotros es un paso muy importante. Pegadito al AFA. Al lado del AFA, sí. Para que todos se ubiquen, porque el AFA creo que la mayoría sabe sí. dónde queda, ¿no? Al lado del AFA y para hacerlo más jurídico a la vuelta de la Corte, ¿no? Y a la vuelta, claro, sí, sí, que tiene que ver más. Bueno, es un edificio muy importante, es un edificio histórico, también que la Municipalidad nos ha dejado un reconocimiento por la puesta en valor del edificio, pero bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que mensualmente a la sede de Capital van 16.000 matriculados, y nosotros recaudamos solo en la sede Capital más de 20 millones de pesos. Si bien es la Capital Federal y nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que muchos de los abogados del conurbano transitan por las calles de Capital. Claro, esto y van por ahí, a la sede. Daniel, la gente no lo sabe, pero los abogados que recorren por lo general, cruzan la General Paz cotidianamente, muchas veces, para estar trabajando profesionalmente, tanto en Capital Federal como en cualquiera de los departamentos judiciales del conurbano. Sí, los departamentos del conurbano, la mayoría tiene la doble matriculación. La doble matriculación y sus casos en Capital Federal, y bueno, es muy común que los trámites se hagan allá. Y nosotros teníamos una sede antigua, que en su momento dio su fruto, se trabajó bien, pero bueno, nos queda chica. No, al abogado hay que darle la comodidad. Y nosotros teníamos una sede que triplicamos en metraje casi, y la verdad que va a ser un paso adelante para la Caja. Es un edificio que va a quedar en el tiempo y es un bien que adquirimos para el futuro, ¿no? Vale decir que esa cantidad de miles de abogados van a poder ahora... y 16.000 son los que más o menos transitan la delegación por... Que éramos tantos. Sí. 16.000 atenciones, promedio, ¿no? Vamos promedio, a decirlo, sí. Bueno, pero para nosotros es muy importante la sede, así la vamos a inaugurar el 6, el mismo día que cumplimos los 70 años. Ajá. Bueno, y para nosotros es un paso adelante, ¿no? Es un paso adelante importante la sede. Daniel, siempre se habla, o se está hablando hace un tiempo, no siempre, de algunos que sostienen una visión que hablaría de un retorno a lo que en su momento se llamaron las AFJP, que si no recuerdo mal, en la década del 90, cuando se instalaron, la Caja de Abogados sobrevivió o no integró ese lote de conversión a sistemas privados de previsionales. Fue así, ¿no? Sí. Primero le voy a dejar... Corregime porque no, esa así, ahora vamos a hablar del tema, pero primero lo que sí quiero dejar, como habíamos hablado del nuevo sistema de régimen y que tiene sus estamentos, o sea que uno va a tener una cuota anual a la que puede pagar y puede pagar un poco menos, o sea, al 75%, al 50%, o puede pagar más. Esto no quiere decir que nosotros hicimos una FJP. El nuestro sigue siendo un sistema solidario. Claro, un sistema solidario en el cual, sí, aquel que aporta más va a poder ganar un poco menos y aquel que ponga menos, obviamente va a ganar proporcionalmente lo que le corresponda. Pero esto no quiere decir que es un sistema de aportes directo con lo que aporta gana. Sigue siendo un sistema solidario, ¿no? Sigue siendo un sistema solidario. Lo que usted ya menciona, ya por la década del 90... vinieron por los fondos de
de las cajas de previsión, y fue en la época que se hizo la Constitución allá del año 94. Allá 94, y hubo un gran movimiento de todas las cajas de profesionales para que tener este reconocimiento constitucional de lo que es las cajas. Y bueno, y después de mucho bregar, allá cuando se hizo la Constituyente, allá entre Paraná y Santa Fe, mientras iban y venían cruzando las orillas en discusiones, se logró en la Constitución Nacional poner el rango constitucional de las cajas de profesionales, que después receptó también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, donde admite las cajas de profesionales. Quedando protegidas constitucionalmente. Quedando protegidas constitucionalmente. Para nosotros es muy importante porque trabajamos para el futuro con esta tranquilidad, y también nos corresponde devolver a la sociedad esta oportunidad que le daba a nosotros los profesionales de tener nuestra propia caja, de poderlas autogestionar, que si bien es sin fines de lucro, tener esta administración para que nosotros mismos y los colegas administremos nuestros fondos para después tener nuestra jubilación. Vale decir que la historia misma de la caja como ente solidario, basado en la solidaridad, es un modelo para el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Desde nuestra visión es un modelo, es muy importante. Sí, sí. Es una caja que, bueno, la de abogados como la de otras profesiones también, ¿no? Yo hablo de la mía. Nosotros trabajamos para que esta caja no solo sea un modelo en cuanto a las cifras que damos, sino es un modelo para el abogado que lo acompañamos desde que, como hablamos con los préstamos, o hablamos con las asignaciones, desde que se recibe, desde que va haciendo todo ese trayecto. Sí, claro. Para nosotros es importante acompañar en este trayecto al abogado hasta que llegue el día de su jubilación, ¿no? Daniel, en definitiva, el gerenciamiento de los recursos que producen los abogados son gerenciados por ellos mismos, porque eso es autogestión. Es una autogestión. Y no darle el gerenciamiento financiero a terceros con las consecuencias que hubo en su momento. Y las consecuencias obviamente son los fines de lucro. Un tercero va a venir para tener fines de lucro. Para hacer un negocio. Se acabó lo solidario. Se acabó lo solidario, pasa a ser un negocio. Hoy es autogestionario, es sin fines de lucro, y nosotros manejamos nuestros propios fondos. Eso para nosotros es muy importante, y desde ya el modelo está claro que está funcionando, hace 70 años que viene funcionando, y con altibajos, con lo que decíamos antes, con las mismas situaciones que vive el país, se va acomodando, pero va produciendo esta estabilidad. Nosotros hoy hablábamos de la sede Capital Federal, pero nosotros le brindamos comodidad a todos los colegas en el interior del país también. Tenemos una nueva sede en Azul, estamos trabajando, nos hemos mudado y estamos trabajando en Mar del Plata, tenemos la remodelación de la sede de Bahía Blanca, tenemos la remodelación de la sede de Dolores. O sea, nosotros de a poco también queremos ir gestionando las mejoras edilicias, las mejoras en la atención al colega, porque el colega, si bien nuestra autogestión tiene que ser una autogestión que no sea de ponernos a hacer cosas porque sí, tiene que tener una planificación, y nuestra planificación es que dentro de las sedes de los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, ir de a poco mejorando estas condiciones y esta calidad que el abogado trabaja, que nosotros atendamos al abogado, que esto es lo que corresponde. Y Daniel, ¿y este modelo, qué pasa en los demás países, digo en Latinoamérica o en el mundo? ¿Cómo funcionan, por ejemplo, los profesionales de la abogacía en otros lugares del mundo? ¿Ustedes interactúan con otros? Sí, son variados. Nosotros estamos adscritos a la Unión Internacional de Abogados, ¿no? Por supuesto en nuestra rama que corresponde, la de previsión. Y hay diversos sistemas. ¿Argentina participa en la Unión? Sí, Argentina participa. Hay sistemas solamente que son FJP, hay sistemas mixtos, hay países que no tienen sistemas de previsión, que no trabajan. Nosotros hemos indagado, y no hay un creo que México no tiene. O sea, se manejan en un sistema como sería acá de autónomos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esta es la gran ventaja que tenemos. Si hoy nosotros no tuviéramos nuestra caja profesional, estaríamos todos aportando autónomos, obteniendo los beneficios que tienen autónomos. De hecho, Daniel, como le pasó a los abogados matriculados exclusivamente en la Capital Federal, que han tenido después de la caída del sistema, del sistema que estaba instaurando de jubilación también, un sistema de caja profesional, bueno,
se quedó sin sistema autogestionario, se quedó aportando autónomos. De hecho, es importante marcar la diferencia. Nosotros a fin de año vamos a pagar casi el triple de haber jubilatorio que lo que paga autónomo, ¿no? Con lo cual es una importante diferencia. Para ser precisos, entonces un abogado matriculado en la provincia de Buenos Aires a fin de año va a estar cobrando como mínimo jubilación mínima, como mínimo 19.000 pesos. Ajá. 19.000 pesos como mínimo. Después hay un sistema que puede ir obteniendo mayor haberes hasta 57.000 pesos. Hasta 57.000. La banda iría desde 19.000 hasta 57.000 pesos. Y un abogado de Capital Federal con régimen de autónomos está muy lejos de esa... Sí, está en un sistema básico de autónomos, está cobrando alrededor de 7.000 pesos. 7.000. Sí, poco más de 7.000 pesos. Caramba. Por eso digo, no es el triple, pero bueno, esperemos que el año que viene ya seamos el triple, porque seguramente este sistema nos va a permitir tener mayores ingresos a la caja. Una caja que quiero decir, la primera pregunta fue cómo anda la caja, está bien, una caja que en estos años que tenemos nuestra gestión fue todos los años con resultados positivos, lo cual es importante, que todos los años nuestro patrimonio va creciendo y nuestro patrimonio de distribución permitió ese 80% que digo yo en 3 años de aumentar las jubilaciones, pero nosotros tenemos que guiarnos en base a un cálculo actuarial, guiarnos en base a una previsión para futuro, porque también nosotros no, porque muchos dirán, hasta los 50 años, digo yo, todos se quejan porque le estamos cobrando un impuesto. Es así, todos protestan que siempre pagan mucho. Y a los 50 años uno empieza a pensar distinto, empieza a decir, pagan poco. Uno ya se ocupa más de cuánto es el haber jubilatorio, de cuánto es la cuota anual obligatoria por año. Y la verdad que es difícil cuando uno habla con otro, con los jóvenes abogados que recién entran, que también tenemos un sistema especial para ellos, para que no pagan lo mismo que el matriculado que trabajó durante años en la profesión. Bueno, tenemos un régimen de franquicia. Este régimen de franquicia también le damos la oportunidad al joven abogado que se vaya insertando. Pero claro, se ve distinto cuando uno recién se recibe, cuando va trascendiendo, cuando ya está llegando a la edad jubilatoria. Pero lo que hay que destacar es un sistema solidario que lleva 70 años. Muy buena inauguración entonces de la muy nueva buena sede. Esperemos y gracias, contar Daniel, con tu presencia. Pero como todo gusto, ahí estaremos. Y la verdad que para nosotros es un paso adelante, porque todo el trabajo que venimos dando se tiene que reflejar en obras palpables, en jubilaciones que se cuenten, en prestaciones, en un sistema de salud que no es obligatorio, pero un sistema de salud que está creciendo, en prestadores, en nombres importantes. Y el sistema de salud también es solidario. Un sistema de salud que no es una prepaga. No nos interesa ganar plata a nosotros. Nosotros estamos para brindarle salud al colega que está afiliado. Y ojalá fuera obligatorio y todos estuvieran afiliados y le pudiéramos dar. No es así, pero bueno, a nosotros siempre tratamos de decirle al colega, afíliense a nuestro sistema de salud, que es bueno, y siempre estamos atendiendo a las necesidades del colega. Con esta recomendación del doctor Daniel Burke, presidente de la Caja de Previsión Social de Abogados de la provincia de Buenos Aires, pasamos al siguiente bloque. En un momento, Justicia y Transparencia. Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Tal como les adelanté en la presentación, nos acompaña hoy el doctor Pedro David. Un gusto, doctor. Igualmente para mí, Juan Carlos. Tenerlo en este programa. Yo le agradezco mucho su amistad y generosidad. Un gusto y un honor para mí realmente tenerlo. Vamos a hablar de
de la guerra y el derecho, ¿no? De alguna manera, como síntesis, ¿no? De esa terrible guerra de los Balcanes que usted tanto ha tenido que conocer como juez. Exactamente. Pero antes le quiero preguntar, usted es tucumano. Tucumano. Del Jardín de la República. Exactamente. ¿Y cuándo nació, doctor? Nací en 1929, o sea que he cumplido ya 88 años y voy para unos 20 más de trabajo continuado. Pero qué barbaridad, realmente no los representa, y no lo digo para quedar bien en cámara, porque usted sabe que es así. Y dígame, usted ha estado en la justicia muchísimos años. Muchísimos años, siempre. ¿Cuándo entró a la justicia? Vea, cuando me graduó yo en la Universidad de Tucumán, en diciembre del 50, tenía 20 años. ¿A los 20 abogados? Por cumplir 21. Visito Salta porque uno de mis maestros, Herrera Figueroa, que después con quien fundamos luego la Universidad Kennedy, ¿no?, me llevó a Salta y me presentó al presidente de la Corte, don Ricardo Raimundino, un distinguido procesalista civil. Yo había sido medalla de oro de la Universidad de Tucumán y el presidente Raimundín decidió incorporarme en ese momento como juez de menores, donde yo, muchacho joven, reemplacé a un ilustre juez salteño de 80 años. No me diga. Así que usted lo nombraron juez en reemplazo de un juez de 80 años a los 20. A los 21 casi. Y después fui camarista del trabajo en Salta a los 23 y fui ministro de la Corte Superior de Justicia a los 24. Pero qué barbaridad. Y usted fue juez doctor acá en Buenos Aires, en la capital federal de la Cámara, ¿verdad? En la Cámara Criminal y Correccional, donde Carmen Argibay era nuestra secretaria. Y fue Carmen y el que le habla que fuimos designados para el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia. Ahora vamos jueces en La Haya. Carmen Argibay, la ex, le recordamos a la gente, ¿no? La ex una gran amiga. Ministro de la Corte Suprema de Justicia, una fallecida gran amiga. Hace pocos años, y después era secretaria de ustedes en la Cámara. Era secretaria de la Cámara, sí. ¿Y hasta qué año estuvo en la Cámara, doctor? Hasta el 76, en que no quise jurar por el acta militar y en consecuencia fui cesanteado. Con gran entusiasmo mío para poder mantener mi trayectoria de servir solo bajo gobiernos constitucionales. Caramba, ¿sabe qué, doctor? Hay gente gente joven que no lo sabe. En el 76, para poder... Usted ya había jurado por la Constitución Nacional, ¿verdad? Para ser juez. Y me llamó el presidente de la Cámara, un gran amigo, Carreño, y me dijo: mira, Pedro, hay que jurar por el acta militar si quieres mantener. Entonces el brigadier, que es ministro, me ha dicho que si no se jura no se puede continuar. Y le he dicho yo informarle con gentileza al ministro que no voy a jurar porque ya juré yo por la Constitución. Y al día siguiente, evidentemente, no le gustó la respuesta y salí con una cesantía junto con Levene, Sara Bayruz, Barangot y otros. Con lo cual retorné a mi vida académica en los Estados Unidos, donde fui decano en la Universidad de Nuevo México desde los años hasta el año 80, en que me voy a Viena, donde fui director de prevención del delito y consejero interregional hasta el año 92, en que vuelvo a la casación argentina recién creada. Voy a hacer una aclaración. Leer o contarles el currículum del doctor David nos llevaría todo el programa y perderíamos su participación. Pero ha hecho una síntesis muy buena. Y en el año 92 se crea con el nuevo Código Procesal Penal la Cámara Federal, digamos. La Cámara Federal, y el doctor Aslanian, en primer término, lo ha ratificado luego cuando él se va por el doctor Mayorano, va a Viena y me ofrece integrar la Cámara Federal de Casación Penal Nacional entonces. Y pasé por el Senado sin ninguna objeción, de modo que recuerdo que Omar Lavieri me hizo una nota, estando yo en Viena, donde decía:
el último invicto espera en Viena, porque no me había objetado. No había habido nada. ninguna objeción. Y Oski sacó uno de sus chistes así, de un señor muy enojado, y alguien pregunta, ¿y ese señor por qué está enojado? Y dice, porque no lo impugnó nadie, es Pedro David. Al revés, claro. Y doctor, para completar el panorama, usted fue juez de casación hasta hace muy poco. Claro, cuando sale la decisión de la Corte de que los que tienen más de 75 años carecían ya de legitimidad, contrariamente a lo que había sostenido el gran amigo Fait, que me dijo antes de morir, continúa, no hay para qué renunciar después de mi caso. Pero cuando la Corte decide... ¿Le dijo Fait a usted? Sí, cuando la Corte decide eso, sorpresivamente para mí, inmediatamente en las 24 horas ya había renunciado y a las 48 ya había abandonado mi oficina de casi 25 años. Ahí en Comodoro Pi. En Comodoro Pi. ¿Y eso cuándo ocurrió, doctor? Ahora, ¿no? En abril. En abril. En abril de este año, y debo decirle que me siento muy satisfecho de haber podido servir con tranquilidad, independencia y juventud, si usted no. Sobre todo juventud. Sobre todo juventud a la Cámara. Doctor, usted lo dijo al pasar, pero es fundador de una universidad, ¿verdad? Con el doctor Herrera Y Fita. sí, no era la primera que habíamos fundado, Ajá. porque mientras estábamos en Tucumán, él y yo en Salta, una vez me pidió que hiciéramos una gestión para que la Universidad de Tucumán creara en Salta los ciclos básicos de todas las carreras, cosa que se hizo en el año 1954, y eso dio lugar después, yo fui su primer director, segundo fue Oscar Oñatibia, eso dio lugar con el tiempo a la Universidad de Salta, una inmensa universidad hoy. Y luego en Buenos Aires. Y luego fundamos la Universidad Kennedy en el año 1963. Que es una hija que hoy está en pleno funcionamiento. Llevamos 55 años, hemos educado a más de 120.000 alumnos, más de 35.000 graduados, y seguimos firmes después de 55 años de trabajo ad honorem. Una vida dedicada al campo del derecho, doctor. Y sí, los maestros míos eran hombres que se habían dedicado toda la vida y también desde el exilio. Debo recordar que en Tucumán, en la Universidad de Tucumán en esos años 50, había grandes exiliados de todas partes del mundo. Renato Treves, en Sociología del Derecho, Werner Golmis, que me toma el último examen en Derecho Internacional Privado y llegando de España en 1950, ¿no? María Rosalida, gran filóloga, Claudio Sánchez Albornoz, gran historiador, es decir, era una Atenas aposentada por el exilio en las faldas de la Conquija en Tucumán, con una ciudad universitaria diseñada por Sacristi, maestro de César Pelli. Maestro de César Pelli, el arquitecto internacionalmente conocido. Doctor, y le toca una intervención, como yo adelanté, extraordinariamente importante a nivel internacional, cuando fue elegido como juez ad litem, ¿no? Exactamente. Ante el Tribunal para los Crímenes de Guerra de Yugoslavia. En ese tiempo estaba de ministro aquí. Vamos a tener unas imágenes Sí, que para estaba que la de gente ministro vaya de Justicia el doctor Rosati, que ahora está en la Corte, y recibo un llamado diciendo que el ministro me había propuesto para un cargo en el Tribunal de Yugoslavia. Yo le agradecí mucho. El que me hablaba era un juez que fue de la Corte, de la Cámara de Casación, el doctor Slokar, en nombre del ministro, y estaba de canciller el doctor Jorge Tayana, que entusiastamente y con gran generosidad selló mi candidatura, donde fui votado por 159 países en la Asamblea General y también ratificado por el Consejo de Seguridad. Estamos hablando de Naciones Unidas, Asamblea General en New York, que lo elige usted con esa cantidad de votos, y el Consejo de Seguridad confirma su designación. Claro, había confirmado antes, porque tenía que pasar confirmado por él a la Asamblea General. De modo que... ¿Y usted qué hizo? ¿Un acta elegido?
Se fue para... Esperé un tiempo porque el secretario general me designó en 1999 y 2000 para hacer, junto con otros 4 juristas del mundo, representando las diversas lenguas, yo representaba la lengua hispana, la reforma de los 2 tribunales que habían sido creados en el 93 y 94. Y presentamos un informe aprobado por la Asamblea General con 241 reformas que después los tribunales aceptaron. Cuando yo llego al tribunal ya se habían hecho esas reformas. Y ese informe es un informe oficial de Naciones Unidas en todas las lenguas. De modo que yo tuve que viajar a La Haya, entrevistar a los jueces, Ruanda, entrevistar a los jueces, los funcionarios, porque no había ningún precedente después de Nuremberg de cómo evaluar un tribunal internacional. Tuvimos que crear un modo de evaluación con el que pudimos hacer ese informe, prácticamente cada uno aportando su propia experiencia y tratando de lograr, en primer término, celeridad. El secretario general estaba muy preocupado con que Naciones Unidas hubiese creado un tribunal, una experiencia inédita. De pronto el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, con un tribunal internacional en el 93, que era el de la ex Yugoslavia, en el 94 el de Ruanda, y muchos tribunales ad hoc. De modo que pidieron que hiciéramos una evaluación hacia el futuro. Es decir, que pusiéramos el acento en cómo lograr, primero, independencia del tribunal, de todos los países, incluso del Consejo de Seguridad. Independencia política para trasladarlo a lo judicial, digamos. Claro, y de hecho, cada uno de los jueces del tribunal recibió el cargo de subsecretario general de las Naciones Unidas. O sea, para que nadie pudiera dentro de Naciones Unidas tener ninguna posibilidad de presionar. De presionar. Y al mundo externo teníamos un rango de embajador extraordinario plenipotenciario en La Haya, de modo que también nos blindó frente a las presiones de los países. Claro, nada menos porque había una enorme tuvimos que dar política órdenes de arresto a presidentes. De hecho, hubo presidentes de países en acción que trataban de influenciar la situación del tribunal y tenían que venir arrestados a veces al tribunal de La Haya. En definitiva, desde Nuremberg en Europa, en el mundo, no había habido un tribunal internacional funcionando de esta manera, ¿verdad? Desde Nuremberg y Tokio, que eran tribunales militares, no hubo nunca un tribunal internacional, excepto estos de Naciones Unidas ad hoc. Después se crea por el Tratado de Roma la Corte Penal Internacional y otros tribunales ad hoc, como el de Sierra Leona, como el del Líbano, el de East Timor, o sea, el de Camboya, varios tribunales internacionales. Y doctor David, ¿era condición ser juez en el país de origen para poder integrarlo? No, porque para aclararlo. El tribunal se hizo también de académicos solamente, no solamente de jueces, académicos distinguidos, que después, por primera vez, como el juez Fausto Pocar, era vicerrector de la Universidad de Milán, un gran tratadista de derecho privado, y fue nombrado porque en la plataforma de nombramiento se decía académicos de renombre, jueces que puedan que hayan accedido a las más altas dignidades judiciales en sus países, de modo que en esa mezcla de grandes académicos y jueces experimentados se hizo la materia prima para el tribunal, que hoy, este año, es el último año que funciona el Tribunal de Yugoslavia. ¿Aún está funcionando, doctor? Está funcionando con un mecanismo reducido, pero el último caso, el de Mladić, Ratko Mladić, uno de los grandes y últimos juzgados por crímenes de guerra, está para terminarse el 30 de noviembre. De modo que a partir de allí ya entra
los casos que quedan van a entrar a las cortes de los países que han sido ya entrenadas, los países de los Balcanes, para tomar cuenta de los casos que quedan. Pero vamos a hablar enseguida de lo que le tocó juzgar a usted, ¿le parece? Muy bien. En un momento, ya seguimos con el doctor Pedro David en Justicia y Transparencia. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia con el doctor Pedro David y le vamos a preguntar ahora, a profundizar el tema de la intervención que le ocupó como juez ad litem en el tribunal que dispuso Naciones Unidas para juzgar los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Doctor David, ¿cómo se llega a esa década del 90 tan sangrienta en los Balcanes? ¿Cuál es una síntesis que nos pueda dar? No hay que olvidar la historia de los Balcanes y especialmente la que desata la Primera Guerra Mundial, la muerte del heredero del trono de Austria, Franz Ferdinand, en Sarajevo. Esa Primera Guerra Mundial, después se hace la conferencia de paz en París,
Y en ese momento no había Yugoslavia, era el reino de los serbos y croatas. A esa conferencia acude un joven subsecretario de Marina de Inglaterra de 28 años que se llamaba Winston Churchill. Y le preguntan a Winston en una reunión, ¿qué es lo que pasa con los Balcanes? Y dice Winston, tienen más historia, crean más historia que la que pueden digerir. Es una indigestión de historia. O sea, esa indigestión de historia se traslada de nuevo a las formas políticas. A Wilson, por ejemplo, cuando se discutía si le iban a dar flota a los países de los Balcanes, el presidente de los Estados Unidos se opone diciendo no debemos darle flota porque una vez que tenga los barcos no sabemos a dónde van a ir a parar. Es decir, de hecho se crea después del reino de serbos y croatas. Todavía no aparece Yugoslavia hasta que el mapa europeo, con los desarrollos de los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, termina el destino de los Balcanes en manos de potencias que tienen clientes en esa zona. Alemania y Austria, que tienen de cliente a Croacia, ¿no? Serbia, que tienen de cliente a Rusia, ¿no? Y además Tito, que hizo el balance permanente entre el este y el oeste. Ahora, Tito efectivamente logró unificar a pueblos étnicamente tan diversos. Nunca se terminó de unificar. Unificar no digo por rigor, digo por... Pero mientras había crecimiento económico, la cosa podía repartirse más o menos equilibradamente, si bien los serbios, según los historiadores, llevaban una parte de ventaja. El problema es cuando aparecen la economía como motivo central y desde luego a la muerte de Tito se agudizan las enormes diferencias que había y entonces los serbios deciden crear un corredor para aislar Bosnia-Herzegovina y poder anexar toda esa zona, de modo que Bosnia-Herzegovina era una antigua entidad históricamente legitimada, pero que de alguna forma la crisis de Tito determina que los países vecinos decidieron que o tenían que ser serbios o croatas. Y comienzan los problemas en el año 91 y 92 con el ejército serbio avanzando en todas partes, creando fuerzas militares. El ejército serbio era uno de los ejércitos más poderosos que había en ese momento en Europa, ¿no? De modo que, por ejemplo, con Ratko Mladić, yo tengo dos juicios importantísimos que tienen que ver con el problema serbio. Uno es el caso de Monsilo Perić, comandante en jefe del ejército serbio, ¿no? Y presuntamente el jefe de Ratko Mladić, que crea el ejército de la República Srpska, inventada dentro del corazón de Bosnia-Herzegovina. Y tengo otro caso más, Lukac en Lukac, donde se trata de paramilitares en el pueblo de Visegrad, a orillas del Drina. Hay una obra de literatura que recibió el premio Nobel y que es una obra de Ivo Andrić, que la publica hace un poco más de una década, y allí el título dice Un puente sobre el río Drina, donde vivían por 5 siglos juntos los ortodoxos, los musulmanes, los católicos, en fin, todas las etnias podían vivir en paz durante 5 siglos. Había tensiones, pero no había guerra. Pero no había guerra. Y la guerra, doctor, que comienza en el 91... comienza en el 91... ¿Sabe que le quiero preguntar? Perdóname, sí, pero para orientarlo, y usted sí, me dice, pero no todas las guerras terminan con la intervención o no han terminado con la intervención de un Tribunal Internacional de Naciones Unidas. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué caracteriza estas guerras de los Balcanes como para que Naciones Unidas y los países englobados en ellas hayan decidido conformar un tribunal internacional? Uno de los informes hechos sobre las víctimas
de la guerra incipiente de Yugoslavia fue tan terrible, lo hizo un gran amigo mío que acaba de fallecer, uno de los grandes arquitectos del derecho penal internacional, el doctor Sheriff Bassiouni, que me acaba de mandar hace 10 días, antes de morir, una carta, ¿no?, muy fraterna, sabiendo su destino. Él fue el que hizo el informe que motivó la creación de los tribunales de Yugoslavia, porque recorrió todas las zonas, vio las masacres espantosas, las violaciones, la muerte de civiles y de los niños. Hizo un informe tan terrible al Consejo de Seguridad que no hubo otra alternativa que crear un nuevo tribunal internacional. Después de Nuremberg el primero. No olvidemos que Nuremberg también fue un triunfo de la razón, porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reúne Stalin, Eisenhower y Churchill, en Yalta, Stalin dice una solución para el triunfo frente a los caídos. Dice, hay que eliminar 50.000 oficiales nazis. Entonces, Churchill le dice, imposible, eso no va a poder aceptarse nunca por las instituciones británicas y su pueblo. Y Eisenhower, tornar la tragedia en algo cómico, dijo, ¿y si matamos 49.999? Entonces la idea de un tribunal internacional primó. Aquí tampoco fue aceptado por todas las potencias en un primer momento, pero la situación era tan grave y amenazaba con expandirse al corazón de Europa. Fue el problema central. O sea, las características de esa guerra podrían haber horadado el corazón europeo de los países comanditarios, diríamos así, los que tenían el destino de sus países clientes en la mano. Uno recuerda, doctor, las imágenes que algunas estamos viendo, de los terribles bombardeos en Kosovo, ¿no? Claro, por ejemplo, hay el éxodo de niños y familias destruidas y, claro, y las en uno de los masacres, casos, ¿no?, que yo tengo, por ejemplo, el caso Lukács and Lukács, uno de los acusados en el pueblo de Visegrad, que es este pueblo que yo le estoy contando sobre la orilla del Drina, junta 70 personas de la misma familia y amigos, los pone dentro de una casa, les añade a las alfombras aceleradores para que puedan incendiarse velozmente, establece alrededor de la casa francotiradores para matar a los quemados que puedan salir, y de los 70 solamente puede salvarse una sola testigo que yo interrogo, se llama Zehra Turiasenin. Cuando la interrogo, ella ya había contado en francés la historia de este incendio terrible, un crimen de lesa humanidad, donde había niños infantes y abuelos de 90 años. Cuando ella cuenta en francés, entonces le preguntamos, ¿y por qué no utiliza la lengua de su tierra, de su historia? Y ella me dice, he sufrido tanto en la guerra que no puedo hablar más el serbo-croata. O sea, la guerra hasta despojó de la lengua nativa, no solamente de la vida. Y la lengua es el cobijo, la morada. O el caso de un padre que en ese mismo juicio me dice que los habían llevado estos paramilitares para asesinarlos. Él siente que se desvanece, pero a la mañana siguiente... ¿Paramilitares de qué sector? Eran serbios en contra de musulmanes, como el caso que yo le conté de Lukács and Lukács, donde uno de ellos llevó a estas 70 personas, las metió dentro de una casa. Las víctimas eran musulmanas. Las víctimas, porque el tribunal también entendió en casos donde los serbios eran víctimas. Ajá. Y también los croatas eran, en fin, acusados. O sea, el tribunal en su gestión tuvo que verificar casos de todas las etnias. En este caso, me estaba contando el caso de este padre. del padre que me dice,
despierto a la mañana y siento que hay un cadáver mío, lo aparto de mi cuerpo y era mi único hijo varón. O sea, las tragedias de la guerra, la violencia indiscriminada, sobre todo los civiles, los niños, los ancianos, es enorme. Y evidentemente la humanidad tiene que tener mucho cuidado con la violencia social, política y de todas las etnias, porque hoy asistimos también a una exaltación de la violencia en todas partes. El caso de los migrantes europeos, el caso de los que mueren en el mar tratando de salir de África, ¿no? Es decir, es incontable el sufrimiento de los niños, de los ancianos, de los más necesitados. ¿Usted cree, doctor, que en este siglo XXI que se ha avanzado tanto en materia, por lo que te está contando aparte fundamentalmente, y a partir de ahí tal vez, en materia de delitos de lesa humanidad, de genocidio, que la Argentina ha tenido y tiene una vasta ya experiencia judicial al respecto, ¿es algo para no retroceder, digo, en la sociedad y en la cultura humana? ¿Me sigue? Claro, por lo pronto, mañana se conmemoran los 70 años de la fundación de Naciones Unidas y de la Carta. Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas han sido una enorme conquista, nada más que en muchas partes los están olvidando. Es decir, quedan en la letra de la ley, pero no en la práctica. De lo que se trata hoy es de llevar esas garantías a la vida real. Por ejemplo, usted me puede preguntar, ¿y qué pasa con los tribunales y su misión y los pueblos hoy de la zona de los Balcanes? Todavía no hay una paz real, porque las heridas no zanjan en una generación. Llevan tiempo, ¿eh? Llevan tiempo. Y al mismo tiempo, la situación internacional no es una situación de paz general, sino al revés, de guerra permanente. Ahora, doctor, ¿hubo condenas? Muchas condenas. ¿Operativamente o simbólicas? ¿Me explico? Para operativamente. O sea, han cumplido sus sentencias decenas de... Por ejemplo, lo que yo tengo, yo condené a Lukács en Lukács a uno a prisión perpetua, le está cumpliendo en Estonia, y a su primo también. ¿La está cumpliendo hoy? Está cumpliendo ahora. Y lo mismo su primo, que estaba condenado a 38 años de prisión. En el caso de Monsilo Pelicic, hubo un gran problema con nuestra sentencia, porque la Sala de Apelaciones, apartándose de los precedentes de Naciones Unidas, añadió un elemento que no existe en el derecho internacional penal, ¿no?, de la práctica de los estados. Y finalmente eso determinó que el comandante en jefe del ejército serbio saliera absuelto, lo que motivó una enorme reacción en la misma jurisprudencia del Tribunal de Ley de Yugoslavia, que tuvo que desautorizar esa jurisprudencia última para volver a los cauces de la jurisprudencia tradicional, lo que le muestra también que el hombre es falible, que los jueces son falibles y que el Consejo de Seguridad también tiene asimetrías. Claro. O sea que en todas partes un juez tiene que vivir para la independencia. Sin independencia no hay juez. En el a muerte, a muerte. No hay otra forma de vivir como juez. ¿Y usted consideró, por lo que dijo al principio, doctor, que ustedes tenían las manos libres como para poder llevar el derecho adelante por encima de las cuestiones políticas? A muerte. Porque, perdóname, doctor, acá se jugaron muchos factores, no solamente políticos, el tema de las armas, ¿no? El tema... Todo. Intereses... Vea, yo le puedo decir que salí con la conciencia absolutamente limpia pero dolorida, porque todos los días ser el juez de genocidios, ver las víctimas enfrente suya, ver la terrible catástrofe de los que no han podido defenderse y que tampoco con una sentencia pueden resucitar a los que amaron. No sé si me explico. Sí, claro, pero una pregunta, y que es central en el derecho penal, pero esas sentencias, esas condenas, ¿contribuyen a la paz, a la paz futura? A muerte. Para explicarle un poco, sí, yo creo que, porque creo que es el fondo, el para qué el derecho penal, ¿no? No, claro. Yo creo que aquí el derecho penal tiene una finalidad humanitaria, que es preservar a las nuevas generaciones. Por eso el tribunal ha decidido
educar a las futuras generaciones en la experiencia de los juicios, y para eso se han creado en todos los países de los Balcanes áreas especiales para educar en las escuelas y en la vida pública sobre los terribles conflictos y sobre el modo de evitarlos. Para que la historia evite en el futuro las tragedias como la que le ha tocado vivir a los Balcanes. Claro. ¿No? Por ejemplo, otra cosa importante es no esperar el conflicto, sino establecer misiones preventivas, como un amigo mío lo hizo en Macedonia. Jurij Sokalski era un distinguido diplomático, fue nombrado por el secretario general, habiendo sido compañero nuestro en Viena, para llevar una misión preventiva, para evitar los conflictos en las zonas aledañas a el conflicto, y pudo evitar la guerra en uno de esos preventivamente. países. Doctor, y en definitiva, para ir cerrando, esto es televisión, lo vamos a invitar para otra vez, porque es un tema apasionante en estos casi 70 años de Naciones Unidas, como usted decía, que se cumplen estos días, pero la experiencia llevó a la condena no de soldados o oficiales, también de presidentes, ¿verdad? También de políticos. ¿Usted recuerda? Karachi fue condenado, ¿no? O sea, y hay muchos civiles condenados, y también editores de diarios como en Ruanda. ¿No? O sea, todo aquel que contribuye a la apología del genocidio fue condenado, si se probó la cosa, fuese civil o militar, no importaba. O sea, de lo que se trata es de evitar estas terribles experiencias que no se curan en una generación y que dejan ejemplos terribles hacia el futuro. Con estas palabras del doctor David y este auspicio de la historia para el bien de todos, de la humanidad, le agradezco mucho. Yo le agradezco mucho, Juan Carlos. Usted es un amigo generoso que me haya invitado para hablar de cosas tristes, pero al mismo tiempo de la experiencia de la vida colectiva. Usted va a coincidir conmigo, lo triste es no tener memoria. Y la memoria siempre ayuda a vivir mejor. Doctor David, un gusto. Igualmente, querido. Veo en usted el ejemplo de un joven jurista de 88 años, que espero que siga con esa dinámica que siempre ha tenido. Trataremos. Seguimos en un momento en Justicia y Transparencia.
70 años de Naciones Unidas, nos comentaba el doctor Pedro David, 70 años de una caja de previsión, nos contaba el doctor Daniel Burke. Se unen así la guerra, la solidaridad y básicamente, en medio de todo esto, el afán de justicia. Hasta el próximo programa.